Buenos días, el día de hoy les venimos a presentar los huesos del cráneo. Somos de la Universidad Uniandes, sede de Ibarra, somos de la carrera de odontología. Les venimos a presentar los 22 huesos, 8 del neurocráneo y 14 del viscerocráneo. Buenos días, mi nombre es Daniel Mir y voy a explicar sobre el hueso frontal. El hueso frontal se une con varios huesos, como por ejemplo el parietal, que se une a través de la sutura coronal, el maxilar y el hueso nasal, que se une a través de la sutura hueso frontal, nasofrontal. Desde una vista anterior tenemos las tuberosidades frontales, tenemos aquí el arco superciliar, la inserción supraorbitaria. Desde una vista inferior tenemos la inserción etmodal, tenemos los forámenes anteriores del etmoidal. También desde una vista anterior tenemos la cresta medial del frontal. Y también desde una vista anterior observamos que encima de la raíz de la nariz hay la glabela, que es un área suave y frágil. Mi nombre es Gerardo Figueroa y el día de hoy les vengo a presentar el hueso esfenoides. El hueso esfenoides es parte del neurocráneo. Se une con un hueso del viscerocráneo, que es del vómero. De una cara anterior tenemos que el esfenoides tiene una forma de mariposa con las alas abiertas. En sus partes principales tenemos que aquí, en una cara anterior, tiene las alas menores, las alas mayores. En las alas mayores está la cresta de las alas mayores. En la parte inferior podemos ver dos láminas, se llaman las láminas pterigoideas. Las de los laterales es lámina pterigoidea lateral y láminas pterigoideas mediales. También podemos observar lo que es la parte más importante, que es el cuerpo. Tenemos dos orificios que son los senos esfenoidales y los forámenes que se ven de la parte anterior, que es el foramen óptico, foramen redondo mayor y, siendo parte de las láminas pterigoideas, el foramen pterigoideo. Si vamos a la vista posterior, tenemos igual presencia de las alas menores y alas mayores, pero aquí tenemos una silla de montar que aquí se ubica y se apoya la glándula hipofisiaria. Estas espinas son las apófisis clinoides anteriores y aquí está la apófisis clinoides posterior. En el cuerpo tenemos ubicada el dorso de la silla de montar. De una vista anterior también podemos observar los forámenes óptico y foramen redondo mayor, pero tenemos dos forámenes más que solo se ubican desde la parte superior. Haciendo caso a la parte superior, tenemos el foramen oval y el foramen espinoso. Buenos días, mi nombre es Juan Pablo Castillo y yo les voy a hablar sobre el hueso occipital. El hueso occipital en sus generalidades se puede encontrar que es un hueso impar, ubicado en la parte posterior del cráneo, que ayuda o contribuye a la formación de la bóveda craneal y de la base del cráneo. El hueso occipital se puede dividir en cuatro partes principalmente: la porción basilar, la porción escamosa, las porciones laterales y la porción superior. En la porción basilar podemos encontrar dos cóndilos llamados cóndilos occipitales, que ayudan a la unión del hueso occipital con la primera vértebra cervical, que se llama atlas. Podemos diferenciar un agujero de gran tamaño en la base del occipital, que se llama agujero magno, por el cual pasa la médula espinal. En la parte externa de la porción escamosa del hueso occipital podemos evidenciar dos prominencias llamadas prominencias occipitales. En la parte de abajo podemos evidenciar una línea nucal superior y una línea nucal inferior. En la parte interior del hueso occipital encontramos dos surcos, un surco transversal y un surco sagital. Estos surcos dividen al hueso occipital en cuatro regiones, dos superiores y dos inferiores. En las dos superiores se posiciona descansa el cerebro, y en las dos inferiores descansa el cerebelo. En la porción basilar lo más destacable es que en su parte anterior, en su vista anterior, se articula a la porción posterior del hueso esfenoides. Mi nombre es Marlon Peñafiel. El día de hoy les voy a dar a conocer sobre el hueso temporal.
El hueso temporal se ubica en la parte lateral media interna del cráneo. También forma parte de lo que es las articulaciones, las incisuras de los músculos, la formación y la función del hueso. Las principales características del hueso temporal es que tiene una parte petrosa, que es la parte plana y superior. También tenemos un conducto o foramen mastoideo. Tenemos una incisura mastoidea y un apófisis mastoideo. También forma parte del conducto auditivo externo y un apófisis estiloides, que es una parte delgada, puntiaguda. Por la parte interna tenemos una parte petrosa que tiene un conducto auditivo interno, y también tenemos un conducto auditivo, también tenemos un conducto carotídeo. El hueso temporal también se une por una sutura al hueso frontal, que la llamamos sutura escamosa. También tenemos el hueso cigomático, que se caracteriza por la unión al hueso cigomático. Mi nombre es Micaela Dávila y a continuación voy a presentar sobre el hueso parietal. Este forma parte de los huesos del neurocráneo y se clasifica por ser un hueso plano par. Su estructura es la siguiente. Presenta dos líneas curvas, que es una superior y otra inferior, que son las líneas curvas de los parietales. Tenemos un borde anterior que se le denomina como el borde coronal, un borde posterior que se le denomina como el borde sagital y un borde posterior que se le denomina como el borde lamboideo. Son dos huesos que se unen al frontal por la unión de suturas, y aquí tenemos la sutura llamada bregma y otra sutura posterior llamada sutura lamboidea, que es la unión de los parietales con el occipital. Y esta sutura que tenemos aquí es la sutura lambda, que es la unión de los parietales con el occipital. Bueno, ahora les voy a explicar sobre el hueso etmoides. El hueso etmoides es un hueso irregular, desde pequeño, que se encuentra ubicado en la parte medial del cráneo, que constituye uno de los 8 huesos del neurocráneo. El hueso etmoides se divide en 3 porciones, principalmente. Lámina cribosa. La lámina cribosa es una lámina delgada que tiene orificios por donde pasan las fibras de los nervios olfatorios. La lámina perpendicular. La lámina perpendicular es una pequeña lámina en la cual está ubicada entre medio de las órbitas y ayuda a separar las cavidades nasales. Y por último, el laberinto etmoidal. El laberinto etmoidal es en sí el cuerpo del etmoides. Bueno, el etmoides se articula superiormente al frontal e inferiormente al esfenoides. Mi nombre es Ismael Reatos y yo les voy a presentar la mandíbula o el maxilar inferior. El maxilar inferior, el hueso que se articula en el maxilar inferior es el temporal. Esa es su única articulación. También se puede decir que es el único hueso del cráneo que tiene movimiento gracias a su articulación temporomandibular, que esta es diartrosis. Explicando las partes de la mandíbula, en una vista anterior podemos observar que tenemos la tuberosidad mentoniana, los forámenes mentuales, también tenemos la línea obliqua. Todo esto vendría a ser la rama, el cuerpo de la mandíbula, el apófisis coronoides, la cabeza de la mandíbula, los arcos alveolares. Inferiormente a los dientes se encuentran las fosas alveolares, donde se insertan las raíces de los dientes.
De una vista inferior, posterior, interna, podemos observar la fosa sublingual, la fosa submaxilar, la línea amiloidea, el agujero mental, y también podemos observar que este tiene una forma triangular. Bueno, mi nombre es Javier Pantoja. En este caso podemos observar que este es el hueso bono. A primera vista, una vista anterior, podemos observar que este es un hueso en forma de lámina, rectangular, delgado. En una vista superior podemos observar que este posee dos tipos de alas, las alas que se unen junto al pico del estenoides. En una vista lateral podemos observar que posee surcos. Los surcos son importantes ya que este ayuda a formar el tabique inferior. Gracias. Bueno, a continuación voy a hablar un poco sobre lo que son los cornetes nasales. Tenemos que tener en cuenta que estos son huesos pares pertenecientes al viscerocráneo. Estos son huesos esponjosos por los cuales pasan diferentes apófisis, entre ellos por ejemplo tenemos las maxilares, las lagrimales, entre otros. Su principal función dentro del organismo es humedecer y tibiar el aire que pasa por ellos. A continuación les voy a explicar sobre el hueso lagrimal. El hueso lagrimal son dos, es un par, es de forma irregular y es el más pequeño del viscerocráneo. Tiene forma de uña y sus dos partes más importantes es el cuerpo y la fosa lagrimal. Aquí se alberga la glándula lagrimal que produce la lágrima. Mi nombre es Johan Hurtado y a continuación yo le voy a hablar sobre los huesos maxilares. Es un hueso pequeño, irregular del cráneo que se articula con el hueso frontal, los huesos cigomáticos y el hueso etmoide. Aquí encontramos lo que es la cresta lagrimal anterior, la espina nasal anterior, las eminencias alveolares que se dividen en tres. En la fosa incisiva, en la eminencia canina y la fosa canina. Esta aquí es la apófisis cigomática, la apófisis alveolar, la fosa canina, tuberosidades maxilares, surco infraorbitario y parte de lo que es el cuerpo orbitario. Continuando con la explicación y para finalizar, encontramos aquí los forámenes infraorbitarios, se articula también con lo que es parte del techo de la boca, que es el palatino, y también forma parte de lo que es la órbita del ojo. Bueno, mi nombre es Mateo Vilca y yo les voy a presentar el hueso cigomático. Este es un par de huesos que forman un solo par, el cual se encuentra en la parte superior lateral del rostro. Este tiene tres caras, la cara lateral, la cara próximo medial y la cara orbitoria. Se articula diferentes huesos. Mediante una de estas es la apófisis maxilar, que se articula a la apófisis cigomática del hueso maxilar, y también se articula el borde orbitorio. También la apófisis frontal se articula a la apófisis cigomática del hueso frontal, y la apófisis temporal y el borde temporal se articulan a la apófisis cigomática del hueso temporal. Gracias.